Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy, tenemos un tema que sé que les va a encantar, especialmente si son fans de las telenovelas turcas y del drama entre celebridades. Vamos a hablar de Demet Özdemir, la talentosa actriz que conquistó nuestros corazones en Erkenci Kuş, y de Can Yaman, el galán que nos robó el aliento en la misma serie. Sí, estamos hablando de la pareja que nos hizo suspirar, pero cuya relación fuera de la pantalla fue, digamos, complicada. Hoy nos sumergiremos en un giro inesperado en esta historia. Demet Özdemir parece haberse sincerado y, según los rumores, le habría pedido perdón a Can Yaman. Prepárense porque vamos a desentrañar todo este embrollo, explorando los antecedentes de su relación, los altibajos que vivieron, los motivos detrás de este supuesto arrepentimiento y, por supuesto, la reacción, o más bien, la posible reacción de Can Yaman. Así que abróchense los cinturones porque este chisme es jugoso, y no se lo pueden perder. Antes de que nos metamos de lleno en este drama turco, como siempre, quiero recordarles que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. No olviden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subimos un nuevo vídeo. Nos encanta tenerlos aquí con nosotros. Y ahora sí, vamos a la noticia. Demet Özdemir y Can Yaman, dos nombres que resonaron con fuerza en el mundo de las telenovelas gracias al éxito arrollador de Erkenci Kuş. La química que derrochaban en pantalla era innegable y eso, inevitablemente, llevó a que los fans, y la prensa, comenzaran a especular sobre una posible relación amorosa en la vida real. Y vaya que lo hicieron. Durante meses, los rumores de un romance entre ellos no cesaron. Cada mirada, cada sonrisa, cada gesto era analizado con lupa, buscando confirmación de que ese amor que veíamos en la televisión se había trasladado al mundo real. Era una obsesión colectiva, una búsqueda incesante de la prueba definitiva que validara las fantasías de miles de espectadores. Los foros de Internet ardían con debates apasionados, las redes sociales se inundaban de montajes y colajes románticos, y las revistas del corazón dedicaban portadas enteras a la pareja del momento. Sin embargo, la realidad, como suele suceder, resultó ser mucho más compleja. Si bien al principio ambos actores se mostraron cercanos y juguetones en entrevistas y eventos, con el tiempo la relación comenzó a enfriarse. Las apariciones públicas juntos se volvieron menos frecuentes y las declaraciones, más ambiguas. Empezaron a surgir rumores de roces y desacuerdos entre ellos, tanto en el set de grabación como fuera de él. Algunos medios incluso llegaron a afirmar que la relación se había deteriorado hasta el punto de volverse tensa y conflictiva. El ambiente en el set, según fuentes internas, se había vuelto cargado y palpable, afectando incluso el rendimiento del equipo técnico y creativo. Los descansos para el café ya no eran espacios de camaradería y risas, sino momentos de silencio incómodo y miradas evasivas. ¿Qué pasó exactamente? Bueno, como suele ocurrir en estos casos, la verdad completa probablemente nunca la sabremos. Pero sí podemos inferir, basándonos en declaraciones públicas, fuentes cercanas a la producción y el análisis de expertos en farándula, que hubo una serie de factores que contribuyeron al distanciamiento entre Demet y Can. Era un cóctel explosivo de presiones externas, diferencias internas y posiblemente, una visión distinta de lo que significaba una relación pública. En primer lugar, la presión mediática fue un factor importante. Imaginen estar constantemente bajo el escrutinio público con cada movimiento analizado y cada palabra interpretada. La constante atención de los paparazzi y los fans puede ser abrumadora, especialmente cuando se trata de una relación incipiente. Además, la necesidad de mantener una imagen pública impecable puede generar tensiones y restricciones que afecten la espontaneidad y la naturalidad de la relación. Era como vivir en un reality show constante, donde cada paso era grabado, comentado y juzgado por una audiencia masiva. La falta de privacidad y la imposibilidad de tener momentos de intimidad fueron, sin duda, un factor determinante en la desestabilización de la pareja. Otro factor que pudo haber influido es la diferencia de personalidades y estilos de vida. Demet Özdemir es conocida por ser una persona reservada y discreta, que prefiere mantener su vida personal alejada del foco mediático. Can Yaman, por el contrario, es un actor más extrovertido y mediático, que no tiene problemas en compartir detalles de su vida privada con sus fans. Esta diferencia de enfoques podría haber generado fricciones y desacuerdos sobre cómo manejar la relación frente al público. Mientras Demet buscaba un refugio en la privacidad, Can abrazaba la exposición mediática, creando una dinámica de tensión constante.
Era como si estuvieran hablando idiomas diferentes, incapaces de encontrar un punto de encuentro en la forma de gestionar su imagen pública. Por último, no podemos descartar la posibilidad de que simplemente no eran compatibles como pareja. A veces, la química en pantalla no se traduce necesariamente en una conexión real fuera de ella. Dos personas pueden admirarse y respetarse como colegas, pero no tener los mismos valores, intereses o expectativas en una relación sentimental. Y eso, por supuesto, es completamente válido. La magia que irradiaban en Erkenci-Kuş podía ser simplemente el resultado de un talento actoral excepcional y una dirección impecable, sin necesidad de que existiera un amor verdadero detrás de las cámaras. Quizás simplemente no estaban destinados a ser más que compañeros de trabajo. Independientemente de los motivos exactos, lo cierto es que la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman se enfrió con el tiempo, y ambos actores siguieron caminos separados. Can Yaman continuó su carrera internacional, participando en proyectos en Italia y otros países. Demet Özdemir se enfocó en consolidar su carrera en Turquía, protagonizando nuevas series y películas que le valieron el reconocimiento de la crítica y el cariño del público. Ambos demostraron ser profesionales consumados, capaces de seguir adelante a pesar de la tormenta mediática y las dificultades personales. Y llegamos al punto crucial de nuestra historia, el supuesto arrepentimiento de Demet Özdemir. Según varios medios turcos y algunos periodistas de espectáculos, Demet Özdemir habría expresado recientemente su deseo de reconciliarse con Can Yaman y le habría pedido disculpas por cualquier error o malentendido que haya ocurrido en el pasado. La noticia, como era de esperar, se propagó como la pólvora, incendiando las redes sociales y generando un sinfín de especulaciones. ¿Por qué ahora? Esa es la gran pregunta. Hay varias teorías al respecto. Algunos sugieren que Demet Özdemir ha madurado y reflexionado sobre su relación con Can Yaman, dándose cuenta de que quizás no manejó la situación de la mejor manera en su momento. El tiempo, dicen, cura todas las heridas y permite ver las cosas con mayor claridad y perspectiva. Tal vez con el paso de los años, Demet ha logrado comprender las razones detrás del comportamiento de Can y ha reconocido sus propios errores y limitaciones. Otros apuntan a que el éxito de Erkenci-Kuş sigue siendo un tema recurrente en su carrera, y que la presión de los fans por verlos juntos nuevamente la ha llevado a reconsiderar su postura. El impacto de la serie fue tan grande que ha marcado sus carreras para siempre, y la nostalgia de los fans es una fuerza poderosa que no puede ser ignorada. Quizás Demet siente la responsabilidad de darles a los fans lo que desean, aunque eso implique dejar de lado su propio orgullo y prejuicios. También se especula con la posibilidad de que Demet Özdemir se sienta sola y eche de menos la amistad y la camaradería que compartía con Can Yaman durante el rodaje de la serie. En un mundo tan competitivo y superficial como el del espectáculo, las relaciones auténticas y sinceras son difíciles de encontrar. Quizás Demet se ha dado cuenta de que Can era más que un simple compañero de trabajo, que era un amigo y un confidente en quien podía confiar. Sea cual sea el motivo, lo cierto es que este supuesto arrepentimiento ha generado un gran revuelo en los medios y en las redes sociales. Los fans de Erkenci-Kuş están eufóricos ante la posibilidad de una reconciliación entre Demet y Can, y no han dudado en expresar su apoyo y entusiasmo en las redes sociales. Los hashtags #Demet Özdemir y #Can Yaman se han convertido en tendencia en varios países, y los mensajes de ánimo y buenos deseos para ambos actores no paran de llegar. Es una ola de optimismo y esperanza que recorre el mundo, alimentada por el deseo de ver un final feliz para esta historia de amor truncada. Pero, ¿cuál ha sido la reacción de Can Yaman ante este supuesto pedido de disculpas? Aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Hasta el momento, Can Yaman no ha hecho ninguna declaración pública al respecto. Su silencio ha alimentado aún más la especulación y el misterio en torno a esta situación. Algunos creen que Can Yaman está considerando seriamente la posibilidad de reconciliarse con Demet Özdemir, mientras que otros piensan que el actor no está dispuesto a revivir el pasado y prefiere mantener la distancia. La incertidumbre es palpable y la tensión se siente en el aire. La verdad es que solo Can Yaman sabe lo que realmente piensa y siente al respecto. Es posible que el actor necesite tiempo para reflexionar sobre la situación y tomar una decisión que considere la mejor para él. También es posible que Can Yaman esté esperando el momento adecuado para pronunciarse sobre el tema, ya sea para confirmar o desmentir los rumores de reconciliación. Quizás está sopesando los pros y los contras de volver a abrir viejas heridas y prefiere mantener su vida personal alejada del escrutinio público.
Mientras tanto, los fans de Erkenciskus siguen soñando con ver a Demet y Can juntos nuevamente, ya sea como amigos, como pareja o incluso en un nuevo proyecto televisivo. La esperanza es lo último que se pierde y en el mundo del espectáculo, todo puede pasar. La posibilidad de un reencuentro en la pantalla grande o en una nueva serie es una idea que alimenta la imaginación de miles de personas en todo el mundo. En resumen, hemos explorado la turbulenta relación entre Demet Özdemir y Can Yaman, desde el fervor inicial durante Erkenciskus hasta su eventual distanciamiento. Analizamos los posibles factores que contribuyeron a esta ruptura, como la presión mediática y las diferencias de personalidad. Luego nos sumergimos en los rumores del supuesto arrepentimiento de Demet Özdemir y su posible pedido de disculpas a Can Yaman, así como la intrigante falta de respuesta por parte del actor. Hemos visto cómo esta historia ha capturado la atención de los medios y los fans, generando un torbellino de especulaciones y esperanzas. La posibilidad de una reconciliación entre Demet y Can sigue siendo incierta, pero el cariño del público por esta pareja icónica es innegable. Es una historia que continúa escribiéndose y que mantiene en vilo a millones de personas en todo el mundo. Gracias por acompañarnos en este recorrido por el mundo del drama turco y el chisme de celebridades. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que les haya resultado interesante. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Demet Özdemir realmente se arrepiente de lo que pasó con Can Yaman? ¿Creen que Can Yaman debería darle una segunda oportunidad? ¿Les gustaría verlos juntos nuevamente en la pantalla? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero leer sus opiniones y saber qué piensan al respecto. Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó este vídeo, le den un like, lo compartan con sus amigos y se suscriban a nuestro canal. Nos ayudan muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. No olviden activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.